Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Bueno, y como cada miércoles, cada 15 días, estamos ya esperando que se conecte nuestro locutorio virtual. Debería estar en camino. Viene por ahí, lo estamos esperando. Y está ahí ya lo vemos a James Argo, nuestro consejero regional, que andaba ahí de viaje, supimos, ahí conociendo todo lo que es estas conversaciones para instalar ahí el laboratorio de ciudades acá. Estuvo ahí en el MIT, en Boston, así que imagino que también tiene noticias sobre eso, pero lo vamos a saludar primero para saber si vamos a conversar de eso o de otros temas, porque tenemos harta contingencia. Así que, hola James, ¿cómo estás? Hola Leslie, hola Alfonso. Bueno, saludar también al equipo de El Conquistador y a todos los que nos están escuchando, y contento de estar acá porque la verdad es que a propósito de este viaje que tú comentas, en el que fue en representación del gobierno regional, a tratar de afirmar, por decirlo de alguna manera, el trabajo que se está haciendo con el MIT, con el City Lab, no nos habíamos visto hace casi un mes, así que contento de estar Sí, acá de nuevo para comentar había algunas pasado cosas. tiempo. Se había extrañado por acá, James. Yo también lo extrañé a ti. Bueno, aprovecho de saludar a Alfonso, con quien nos habíamos Sí. compartido, y a la distancia Ángela, que de hecho fue la que me contactó para estar acá hoy día. Estamos ahí no estamos con el equipo titular, decimos, porque está ahí Ángela con otras labores, así que hoy día estamos aquí con Alfonso, que también nos está acompañando para poder levantar este programa. Así que, bueno, James, ¿de qué vamos a conversar el día de hoy? Porque pueden haber muchos temas, estoy aquí abierta a lo que vamos a conversar. Esto es entretenido porque como estamos en vivo, yo le puedo decir a Ángela un tema y después lo cambio y hablo cualquier cosa, menos lo que hemos comentado. No, a ver, yo creo que el tema, por así decirlo, que hay que abordar, por supuesto, es lo que dice en relación con lo que pasaba a propósito de los 3 años del estallido, por llamarlo de alguna manera. Ahora, a medida que pasa el tiempo, van apareciendo más nombres, se le van poniendo variaciones, pero dejémoslo en estallido. Yo, en lo personal, bueno, estuve ahí como todo, en una posición bastante privilegiada, si se quiere, o poco privilegiada, porque estaba como seremi de vivienda. Nos tocó trabajar con muchas ganas, entre otras cosas, para enfrentar este problema, que era algo que, no, para ser súper franco y honesto, no era algo que estaba dentro del cronograma del gobierno, de ningún gobierno, digamos. Y después hacernos cargo de lo que pasó. O sea, acá en Concepción hubo daños importantes, estamos hablando de más de 4.000 millones de pesos, que finalmente tuvo que distraer de otra cosa, porque si no, esos 4.000 millones se habrían destinado a temas urbanos, a temas habitacionales, para reponer las plazas, para arreglar los semáforos, para, en fin, las rejillas, el mobiliario urbano, todo ese tipo de cosas. Y yo quiero ser súper franco, es evidente que habían demandas, que hay demandas todavía, que lo que buscan finalmente es vivir mejor, pero también estuvimos frente a un vandalismo y un saqueo bastante desatado. Respecto a las demandas, desde mi punto de vista, pensando en que estamos en un día como de reflexión, yo diría que no hay mucho que decir, pues estuvimos como una especie de trance con esto de que la nueva constitución es la forma de enfrentar este tema de la nueva calidad de vida, o una mejor calidad de vida. Pero si uno ve finalmente el dato de otros países que han dado el salto, claro, son otros los temas. Estamos hablando de salto desde el punto de vista de la productividad, de la esperanza de vida, de la calidad de vida. Y claro, una constitución podría teórica y eventualmente aportar en este tipo de cosas, pero el desafío pareciera ser más de política pública. Y hoy lo responsable, después de 3 años, es empezar a hacer esos cambios. Pues si tenemos mayorías parlamentarias, por algo hay un parlamento, que es expresión ciudadana de las distintas sensibilidades políticas. Además, hubo una modificación importante desde el punto de vista de los quórums, que permite además que haya una conversación quizás más sencilla, y lo interesante sería, más allá de la discusión constitucional, que yo soy partidario, lo he dicho en este programa, de que tiene que continuar, que debiéramos concentrarnos en eso. Sobre los daños, bueno, seguimos lamentando esta situación. Tuvimos, según el gobierno, algo así como 2.300 personas manifestándose. De esas, 700 que participaron en actos vandálicos y de saqueo, un alto porcentaje. Pero así todos son grupos bastante minoritarios, pero que hacen estos desmanes graves. Tuvimos un robo de vehículos del Transantiago para a su vez robar también en Santiago. Tuvimos quema de árboles, barricadas, saqueo acá también en Concepción. Y la sensación con la que me quedo es que, por un lado, nos demoramos un montón en finalmente reponer este tipo de cosas. Si uno pasa por el centro de Concepción, todavía tenemos, hasta el día de antes de ayer o la semana pasada, todavía teníamos algunas cicatrices del 18 de octubre de hace 3 años que no han sido abordadas. Y hoy día de nuevo tenemos estos grupos que son minoritarios, pero que secuestran la ciudad, que finalmente de todos paran el tránsito para todo Concepción, para todo el Gran Concepción, y además se aprovechan en algunos casos también del esfuerzo de otros. Y ahí tenemos un tema muy pendiente respecto a la prevención de los delitos, ojalá evitar que estas cosas pasen, pero también del punto de vista de la persecución. Si uno revisa lo que acaba de ocurrir, ¿cuántas personas de estas 700 personas que dice el gobierno que participaron de los saqueos fueron detenidas?
28. De esas 28, ¿cuántas probablemente van a terminar finalmente siendo condenados, van a tener que responder adecuadamente sus actos? Probablemente el 10-15%. Y aquí también tenemos la situación, volviendo atrás, de la Caja de los Andes. No sé si vieron la noticia que decía que finalmente solamente la Caja de Compensación va a pedir la nulidad del juicio porque el gobierno de alguna forma está conforme porque hubo responsables y las otras personas que participaban del juicio también. Por tanto, no van a pedir el juicio de nulidad y la sensación que con la que queda uno es finalmente impotencia. Una persona que comete esto, que se compruebe que comete este tipo de cosas, que incendia la caja de compensación, que es parte de los ataques que se sufrieron en la Seremi de Educación, donde está nuestro amigo y también panelista Fernando Peña, y resulta que queda con una sanción muy menor, y el gobierno y los otros como que se contentan, como que con esto basta, como que no ven la arista como para seguir dándole otra vuelta. Así que ahí tenemos un tema pendiente como país, ni siquiera hablo como gobierno, de cómo hacemos que esa prevención sea efectiva, pero sobre todo cómo hacemos cuando finalmente hemos aprendido a una persona, que finalmente esa persona responda adecuadamente por su acto. Claro. Ahí también, James, no debería avanzarse en materia legislativa porque cuando se había conversado previamente, por ejemplo, con la Defensoría Penal Pública respecto de estos casos, sobre todo también relacionados con los saqueos, bueno, el delito de saqueo no existe, por lo tanto, además, ¿cómo le das un contexto, cómo le das una pena cuando generalmente las condiciones en las que se da, evidentemente no es lo mismo que un robo en un lugar no habitado, que es el delito específico por el que se investiga a estas personas, que hacerlo en un contexto de a lo mejor aprovechándose de las circunstancias, como pasó también durante el estallido, teníamos manifestaciones, había muchas personas que estaban marchando pacíficamente y claro, había un grupo que se aprovechaba de que el foco estaba puesto en otro lugar y entraba, por ejemplo, a saquear, o que lo hacía también en este contexto de turba, evidentemente, no también del delito común que se conoce por robo no habitado. Entonces también deberíamos avanzar quizás en que exista una normativa que apunte quizás a este hecho más específico relacionado también con saqueo o incidentes en torno a estas manifestaciones. Sí, y ahí me pongo la chaqueta de abogado, porque desde mi punto de vista, yo creo que el tema es un problema procedimental. Nosotros antiguamente teníamos un sistema penal inquisitivo, que tenía ciertas dificultades, donde finalmente el juez era quien investigaba y quien ponderaba los antecedentes para finalmente proceder con el proceso penal. Y algunos decían, oye, bueno, entonces el juez era parte y juez, porque él determinaba cuándo había lo suficiente antecedente y después él mismo era el que resolvía. Y efectivamente, desde mi punto de vista, hay que hacer algunos ajustes, pero nos pasamos para el otro lado, o sea, pasamos de ese sistema a un sistema absolutamente garantista. Pero el problema, más que el garantismo puro, es que es un sistema que está pensado para tratar a una poca cantidad de personas. Y por eso es que lo que finalmente ocurre es que todas las cantidades de salidas alternativas de que la fiscalía no persevere, de hacer juicios juicios abreviados, de que finalmente se llegue a algún acuerdo, todo eso hace que finalmente este cono sea muy amplio en su base y que finalmente muy pocas personas terminen finalmente con lo que uno espera, que cuando uno dice, oye, que opere la justicia, es que finalmente una persona responda con la pena que corresponde, la que aparece en el Código Penal, respecto a lo que ha hecho o no ha hecho. Y en este caso lo que ocurre es que hay tanto incentivo y hay tanto volumen de causas que finalmente el incentivo está puesto para que estas salidas alternativas sean las que primen los acuerdos reparatorios y otros, y no terminemos con lo que uno espera, que es finalmente una persona asociada a un delito que termine con la pena que corresponde. Así que no, de todas maneras ahí hay un tema pendiente. Es como difícil instalarlo, porque ¿quién va a poner como prioridad? Vamos a modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal lo vamos a modificar. No es dentro de las 10 prioridades ciudadanas, probablemente no está, pero yo creo que la justicia sí está, y esa sensación de injusticia también es parte de los catalizadores, digamos, de este descontento que hubo y que yo creo que en parte también se sostiene. Claro, porque a lo mejor hablamos a lo mejor de lo que tiene que ver con lo que fue el incendio de la Caja de los Andes, también la misma persona que estuvo involucrada en el ataque a la Seremía de Educación, pero lo que más afecta a la gente es este miedo también, y ayer lo vimos en el comercio que se preparó y cerró sus puertas más temprano, había menos flujo de personas en estos saqueos que además tienen una pena mucho menor, por lo tanto la salida alternativa es mucho más fácil, sobre todo cuando también es muy poco probable que se pueda detener a todas las personas que estuvieron involucradas en un saqueo a un local en específico. Es que por eso hay una especie de desborde. Uno dice, mira, Carabineros se instaló en Plaza Italia y el objetivo es que finalmente estos grupos no se tomen la Plaza Italia. ¿Qué pasa? Terminan tomándose la Plaza Italia. Se hace un despliegue en el centro con mira de que no haya vandalismo. No como dices tú, no que se detenga a las 500 o 400 o 100 personas que participan de los saqueos, pero evitar que haya saqueos. ¿Funciona? No funciona.
hay vandalismo, sigue habiendo vandalismo y finalmente tenemos el doble problema, lo que ya conversamos respecto a la prevención y respecto a la persecución penal, pero también respecto a cómo nos hacemos cargo de las consecuencias que generan este vandalismo y estos saqueos. Hasta el día de hoy, ¿cuánto nos demoramos en finalmente tener una nueva Plaza Independencia? Nos costó un montón, teníamos los recursos provisionales del año 2019 y por distintas dificultades y deficiencias que presentaba el proyecto, desde mi punto de vista y observaciones de la Municipalidad de Concepción, nos demoramos un buen trecho hasta que finalmente esto vio la luz. El proyecto Plaza Tribunales también eran recursos que estaban aprovisionados en 2019 y recién por este año apareció el proyecto, que me imagino estará en revisión y que en algún minuto se transformará también en obra. ¿Para qué decir los problemas de los saqueos para las pymes y para, en este caso, el comercio de Concepción? Lo conversábamos el otro día, o lo comentaba el otro día la presidenta de la Cámara de Comercio. Hay más de 100 locales o más de 100 pymes que, sea por la pandemia o sea por el tema del estallido social, finalmente nunca volvieron a abrir sus puertas. Y eso es un llamado también a pensar qué tipo de políticas públicas, qué tipo de conversación, qué tipo de trabajo más integral quizás con las cámaras de comercio podemos establecer para, por una parte, reforzar el comercio, pero también revitalizar el centro. El centro hoy día está en una situación bastante decadente. Buenos días, James. Muy buenos días. Al inicio de la conversación mencionaba respecto del camino constitucional. Está bastante entrabado ahí. ¿Cuáles son tus expectativas en ese sentido? O sea, mi expectativa primero es que haya un camino constitucional. Yo creo que sería poco presentable que finalmente todas las fuerzas políticas conversen por 4, 5, 6 meses, lo que sea, lo que tengan que tomarse, para llegar a la conclusión de que finalmente no hay acuerdo y que lo que vamos a hacer es una cosa distinta. Pero junto con eso, y lo comentaba al principio, yo creo que es relevante que ese mismo ánimo político, ese mismo esfuerzo que se está haciendo por llegar a acuerdos, a consenso, se transforme hoy día en esas reformas que son tan sentidas por la ciudadanía y que se pueden hacer hoy día dada la mayoría y dado el sistema que tenemos. Si finalmente lo que pasaba en la discusión constitucional era que quienes abogaban por una nueva constitución decían, mire, esto nos va a ayudar a vivir en un lugar más sano, a tener mejor y más salud, en fin, y es discutible, hay distintas posturas, distintas versiones, pero lo relevante, si uno piensa, por ejemplo, en la persona que no tiene un buen acceso a la salud porque vive en un sector rural donde no están las condiciones, difícilmente una nueva constitución, la que sea, con lo que escribamos, va a resolver ese problema, a lo más podrá garantizar el derecho a la salud, pero finalmente lo que tiene que entrar es la política pública y ahí de nuevo la discusión de las distintas fuerzas políticas que tienen por supuesto versiones diferentes respecto a cómo llegar a la meta, pero yo creo que por ahí es el camino, por hacernos cargo de esa meta y no de otra. Se le puso mucha expectativa a lo que era el proceso constituyente. Recordemos que, bueno, estaba este acuerdo el 15 de noviembre que lo que buscaba era poner fin a esta manifestación, a los hechos de violencia, que se hizo además muy apurado, pero también en paralelo a eso y una vez que se concreta y que comienza esta reforma constitucional también para armar todo este mecanismo para llegar a la convención, no se trabajó tampoco, como todos dicen, en nada paralelo mientras. Entonces, como que se dejó que fuera esta nueva constitución la que solucionara todos los problemas. En el fondo se puso mucha expectativa a eso. Sí, yo creo que eso es así y por lo mismo una buena cuota de los ciudadanos también, creo yo, este es mi análisis, rechazó por un tema de moderación. No es que, yo lo he dicho en este programa también, no creo que un 62 o 63% de los chilenos sean militantes o adherentes de Chile Vamos, de donde yo participo, y que hayan ido más a votar, porque si eso fuera el caso, votarían incluso en un contexto de voto voluntario, sino que más bien un grupo de personas que no estaba votando en voto voluntario, que cree en la moderación, que no le gusta lo que vio justamente en el octubrismo, que no le gustó lo que vio tampoco en la Convención Constitucional y que yo creo que también hizo el balance de decir, mira, esto concretamente, más allá de la prosa, más allá de lo romántico, ¿va a mejorar mis condiciones y mi calidad de vida? O la verdad es que no, y estas son malas recetas o derechamente son recetas que no van o no abonan al objetivo que yo deseo. Así que sí, absolutamente, yo creo que se sobreestimó y se sigue por algunos sectores sobreestimando el rol que puede tener una nueva constitución, que puede ayudar, insisto, puede abonar a algunos de estos objetivos que nos pueden llevar a vivir mejor, pero difícilmente va a ser la varita mágica que por solo hecho de estar escrita y por el solo hecho de estar vigente nos va a resolver todos los problemas. Sí, hay que entonces decirle ahí también a los parlamentarios que puedan avanzar entonces, que no se queden solamente en las conversaciones ahí del proceso constituyente, sino que también entonces se avancen en otros temas, porque si no vamos a estar esperando aquí y también lo decían mucho en el balance estos 3 años, incluso el presidente, bueno, pasó esto y seguimos con las demandas en temas de salud, en temas de pensiones, lo mismo, porque no, claro, más allá de los hechos de violencia que ocurrieron, las demandas sociales que se levantaron y que movilizaron, recordemos, hubo marchas, pero históricas a nivel nacional, siguen ahí latentes, pues no, ahí Sí. no tenemos avance.
Y la impresión que tengo yo, lo que he visto además en las encuestas, es que si uno les pregunta a la persona, mire, ¿cuál es su valoración respecto al Parlamento? Claro, bajito, porque finalmente uno ve que las cosas no salen, que por ese motivo las discusiones se entrampan, no quedan para más adelante, que no se ponen de acuerdo. Ahí es evidente que eso dificulta que el Parlamento tenga una buena aprobación. Pero yo le pregunto a las personas, oye, ya, pero ¿qué opina usted de sus parlamentarios? Chuta. Y si el Parlamento está en un 10%, los parlamentarios suben a un 40, un 30, porque finalmente yo lo conozco, lo he visto, es trabajador. Entonces, yo creo que al final, más allá de hablar de una institución que es como algo etéreo, en el fondo, cuando uno habla de un cuerpo colegiado, cae lo bueno y sobre todo lo malo. Yo creo que hay que empezar, como dices tú, Leslie, a pedirle a los parlamentarios y sobre todo a los parlamentarios de la zona esfuerzos particulares, por ejemplo, con lo que se está haciendo desde el punto de vista del presupuesto. El presidente Boric ha dicho que él es partidario de terminar con menos poder del que asumió, refiriéndose básicamente a la eliminación de la figura de los delegados presidenciales, que los gobiernos regionales se refuercen, y resulta que uno lo que esperaría entonces es que haya un incremento importante desde el punto de vista presupuestario, no porque la región quiere contar con muchos recursos para digamos, hacerle gallito al gobierno, sino porque básicamente hay necesidades y son necesidades que nosotros podemos abordar. Tenemos una buena ejecución presupuestaria, hemos logrado sacar adelante proyectos importantes. De hecho, hoy día, por ejemplo, este año ya vamos a ejecutar más recursos de los que nos están dando para el próximo. Y dentro de esa conversación nos dan siempre menos presupuesto operativo del que necesitamos. Es decir, tenemos que extraer recursos de subvenciones, de infraestructura, de temas sociales, para nosotros financiar simple y llanamente nuestro funcionamiento, para poder operar y poder hacer este otro tipo de cosas. Entonces, lo que uno esperaría, y es lo que está ocurriendo, es que haya un acuerdo transversal de parte de los parlamentarios para finalmente ayudarnos en ese objetivo de obtener un mayor financiamiento y sobre todo mayor autonomía. No sacamos nada con tener una buena cuota de recursos si finalmente estamos a través de glosas con las manos atadas y no podemos ejecutar lo que nos hemos propuesto. Así es. Oye, James, estamos ya justo en la hora, así que muchas gracias por este balance. Pasamos por todos los temas relacionados también ahí a lo que son estos 3 años del 18 de octubre. Bueno, hoy día se cumplen para nosotros acá en la zona estos 3 años del 19, sí, que fue cuando comenzaron la movilización. Así que pasamos por todos los temas. Así que muchas gracias, James, por estar y por volver ahí a reintegrarte con nuestra columna quincenal. No, encantado. Un abrazo, Leslie, Alfonso, a todo el equipo. Y bueno, nos veremos ahora sí en 15 días más conversando de Ay, otros temas. ahora A lo sí. mejor les puedo contar un poco acerca del City Lab en la próxima. Quedó Ya, pendiente lo del viaje. sí, Sí. quedó pendiente. Ya, muchas gracias, James, por estar con nosotros. Que tengas buena jornada. Chao, chao. Igual, buen día. Chao, chao.